Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, mi colágeno? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Tengan cuidado por los comentarios de YouTube. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Yo jamás por los comentarios de YouTube voy a entregar ningún tipo de dato personal. ¿Vale, Acuario? Hasta me quedo sin voz por advertirles. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo. ¿Qué nos quieren decir? Muy bien. Me sale lo que es la carta del Rey de Pentáculos, Acuario. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que alguien quiere volver a recuperarte. O simplemente hay una persona, cariño, que te necesita en estos momentos a su lado, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, mi querido Acuario, este personaje en su mano tiene lo que es un cuervo. Pero lamentablemente este cuervo ha perecido, ya no está en este plano terrenal. Este personaje, cariño, llora. Son lágrimas, corazón, lágrimas. Entonces, ¿qué me dice? Es como que esta persona le gustaría posiblemente que tú estés otra vez en su vida. Es como que esta persona, cariño, necesita recuperarte otra vez. Está sufriendo, sea hombre, sea mujer. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Alguien quiere recuperarte, alguien necesita que tú vuelvas, alguien necesita que tú le des una oportunidad. A ver, mi querido Acuario, vamos a ver, corazón, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, Acuario. Por otra parte, también, mi querido Acuario, puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, soy yo quien se ha quedado a cuadros. ¿Por qué si las cosas estaban yendo bien, por qué esta persona simplemente ha cambiado su actitud? ¿Vale? Tú necesitas recuperar a la persona que era antes. Es como que me dice Richard, mi intuición me dice que algo no marcha bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Aquí hay dos historias. Por una parte, hay un personaje que te quiere recuperar y por otra parte te sorprende a ti por qué el cambio de una persona. Vamos a continuar. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale un Libra, me sale un Aries, me sale un Géminis, cierras con un Escorpio. Mi querido Acuario, corazón, ¿estás con un chico malo, un bad boy? ¿Cómo así, Richard? Siento que tú estás esperando que una persona recupere posiblemente su libertad también, Acuario, ¿vale? O de repente tú estás esperando recuperar tu libertad. También puede ser el caso, Acuario, ¿vale? Pero es como que tú me dices, Richard, solamente hace falta un documento. O esta persona está en el extranjero, tú estás en el extranjero y estás esperando de repente trámites legales para estar con esta persona. Pero también hay un grupo que tú estás esperando su libertad. Eres como la Britney Spears, cariño. Ilegal, ilegal. Estás con un hombre ilegal. Mi querido Acuario, vamos a continuar. A ver, espero que no estés con un colágeno porque me sale la carta de la justicia. Cariño, tienen que ser mayor de 18 años, Acuario, porque si no, corazón, me va a decir, Richard, te escribo desde la prisión. De verdad. Acuario, por Dios, mayor de 18 en muchos países. En Estados Unidos creo que es mayor de 21 años. Entonces, cuidado que luego me diga, Richard, por Dios, ayúdame, estoy presa. Estoy presa. Vamos a continuar. A ver, iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario.
la letra U, la letra F y otra vez la letra F, cariño. ¿Con quién estás? Con el Kevin. De verdad. A ver, vamos a continuar, Acuario. ¿Qué me quieren decir? El tarot de los ángeles, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, esta carta, la carta del 4 de fuegos, prosperidad, satisfacción, celebración, mi querido colágeno. Siento, mi querido Acuario, que tú estás en plan como si fueras una niñata, un niñato. Te noto como ilusionado, ilusionada, cariño, porque esta carta es una carta de celebración, de ilusión, corazón. Y las energías son jóvenes, son muy jóvenes, Acuario. Por Dios, cariño, te lo digo en serio, Acuario. No te quiero ver presa, no te quiero ver preso. Me salen energías muy jóvenes. De verdad, cariño. Tú eres como qué? A ver, tú eres como la bruja de Blancanieves. Absorbe la energía de la juventud. ¿Qué es esto? Eres como un vampiro, cariño. Vamos a continuar. A ver, Acuario. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿por qué estás tan ilusionado? ¡Ay, por Dios! Dice, los enamorados, relaciones, emociones, elecciones. Mi querido Acuario, siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros están ilusionados, ilusionadas por una persona. Pero posiblemente puede ser, cariño, que quizás esta persona no está lo que es a tu alcance, o está en la distancia, o está preso, o está presa, cariño, por Dios. ¿Por qué? Porque me dice, en estos momentos Acuario no quiere entrar en razones. Acuario lo único que quiere es comerse la vida, disfrutar con esta persona, la cual Acuario me parece fantástico, ¿vale? Pero tampoco te metas en problemas. Ya, Richard, pero es que mi energía es de niñata, de niñato, soy rebelde, ¿vale? Siento, Acuario, que con esa persona con la cual tú estás ilusionado, ilusionada, si no lo sabes, esta persona está por ti. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de los enamorados, cariño, ¿vale? O si tú de repente me dices, Richard, yo he estado con una persona ilusionado, ilusionada, pero lamentablemente nos hemos tenido que separar porque he tenido lo que es una decepción. Pero a mí me gustaría saber si esa persona aún me ama, porque así son de tóxicas, así son de tóxicos, sinceramente. Y no me digas que no, no me digas que no, ¿vale? Les ponen los cuernos y luego dicen, me sigue amando. Es que de verdad, la chancla está tranquilo, Acuario. La chancla no es para ti, es para tu ex. Y tú preguntas, vale, Richard, me da igual, no me resondres, ¿me ama o no me ama? Sí, cariño, tiene sentimiento por ti. Entonces, tú toma la decisión si le das una oportunidad o no le das una oportunidad. Porque esta persona, cariño, nunca ha sido feliz con nadie, solo contigo, corazón. De repente, yo qué sé, lo has hecho el Picayelo, el Pikachu, la sirenita deshidratada también. Richard, ¿cómo es la sirenita deshidratada? Cuando está fuera del mar, pues guapa. Ay, por Dios. A ver, vamos a continuar. Acuario, por Dios. Tenemos lo que es la carta del 9 de agua. Deseos, sueños, felicidad. Y muchos de vosotros, mi querido Acuario, solteros y solteras especialmente, quizás en estos momentos estás deshojando las margaritas. Me quiere, no me quiere, me comerá, no me comerá. Será grande, será pequeño, el hombre será alto, de baja estatura, cariño. Será ideal, tendrá los ojos azules. Te noto ilusionada, ilusionado. ¿Quién te gusta, Acuario? Dímelo, corazón. Cuenta, papá, cuéntalo, ¿vale? ¿Quién te gusta? Pero bueno, no todo tiene que ser amor, ¿no? A lo mejor me dice Richard, la ilusión que yo tengo es por un proyecto, porque voy a dar lo que es un examen, para que me den un préstamo, un dinero, para hacer un viaje. Pero tú tienes un deseo. Hay un deseo en tu interior, mi querido Acuario. Vamos a continuar. Porque esta cartita, cariño, es una carta de ilusiones. Y muchos de vosotros, Acuario,
Posiblemente estás recibiendo señales. Quizás por eso es que tú estás así como ilusionado. Richard estaba en casa limpiando, yo qué sé, escuchando la música de las chicas del camp, ¿vale? Baila como Juana la Cubana, un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la Cubana, el ritmo que te baila. Y cayó una pluma, Richard. Me quedé así, anonadada. ¿Será acaso esto una señal? Sí. Cuando vosotros ven, no escuchan. Si escuchan música, no es que estás loca, ¿vale? Ni loco. Simplemente que los ángeles te dicen, aquí estoy, pide tu deseo. Pero puede ser que muchos de vosotros también han visto plumas caer, números repetitivos, una música que te recuerda a esa persona, cariño, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo qué sé, corazón, hoy tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos el sonido del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Ay, mi querido Acuario, a lo mejor estás ilusionado, corazón, ¿vale? Voy a sacar más cartas, a ver. Tenemos lo que es la carta dice, indecisión, evasión, confusión, cariño. Pero esta ilusión, mi querido Acuario, a veces tú de repente ya no escuchas de razones, pero luego hay una vocecita que te dice, tranquila, tranquilo, colágeno, ¿vale? No te ilusiones tanto. Todavía no lo compres la zapatilla ni la casaca que lo has prometido, pagador. No, tranquila. Como que en algún momento tú, mi querido Acuario, reaccionas. ¿Será que a lo mejor de repente me estoy ilusionando tanto? ¿Se dará cuenta que se me cae la baba por él o por ella? ¿Se dará cuenta que estoy siendo muy atento, muy atenta con él o con ella? Es que, Richard, tampoco quiero que piense que estoy desesperada, aunque es verdad que sí estoy desesperada o desesperado. Pero siento, mi querido Acuario, que esto te confunde. Vive tu presente, vive tu momento, Acuario. Si esta persona es para ti, le va a agradar que tú seas una persona detallista, una persona que está por él, que está por ella. Si es una persona egocéntrica, pues te va a ignorar. Y mejor, ¿no? Que se vaya de tu vida. Porque muchos de vosotros, Acuario, dicen, no, creo que me estoy equivocando, creo que estoy siendo muy lanzado, mejor me alejo. No te alejes, Acuario, ya lo tienes a punto de caramelo, cariño. Muy pronto esa galleta va a salir crocante y te lo vas a comer. Ya está a punto de caramelo, ¿vale? Ese hombre va a ser tuyo, corazón. Esa mujer va a ser tuya, pero paciencia. Tienes que tener paciencia. Muy pronto, corazón, ese huevo va a estar listo para que lo eches sal y te lo comes, ¿vale? El huevo duro, el cocido, a mí me encanta, con salsita, cariño, con la yema y todo. Uy, qué rico, sinceramente, aunque engorde. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Mi querido Acuario. Es como que estás luchando con tus sentimientos. Mejor no me hago notar, mejor no lo digo nada, mejor no lo escribo. ¿Para qué? Cariño, lo que tenga que pasar, pasará. Ya está, arriésgate. El que no arriesga no gana, Acuario. De verdad, despabila ya. Como una seguidora. Una seguidora ayer en el super chat me dice, Richard, ha vuelto Tauro, ¿vale? No, ella es Tauro. Ha vuelto Piscis. Y Piscis se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que me ponga las pilas. Ay, de verdad. Digo, ¿en serio? Y luego que aparece de la nada, te dice que tú te tienes que poner las pilas. Es para mandarle, pero ya saben por dónde. Pero así son. Le van los hombres malos. De verdad. En cuanto más lo tratan mal, más están ahí. Como garrapatas, como cepas. A ver. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿qué está pensando tu hombre o tu hembra que se respeta? Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Ay, por Dios, está por ti. Mira, la carta de los enamorados, Acuario. Esta persona está por ti, cariño. Entonces, no te hagas bola.
La carta de la torre, pero hay una barrera, corazón, a lo mejor esa barrera te lo pones tú, o puede haber distancia, o simplemente esta persona tiene compromiso. Dios mío, eres la Teresa, eres Rubí, sinceramente. La carta del 4 de pentáculos, y es como que tú le hubieras hecho una promesa, te espero, papi. Te espero, mami, ¿vale? Tengo el corazón compartido, Richard. Yo sé que tiene su pareja, pero lo amo. El amor es así, caprichoso, Richard, caprichoso. Hay una barrera. Esa barrera puede ser distancia o que esta persona tiene un compromiso. Pero vosotros, cariño, se aman. Hay un sentimiento, ¿vale? Vamos a continuar, corazón de melón. Vamos a ver, cariño, tu historia ha sido como Corín Tellado, como la Rosa de Guadalupe. Respuesta general. Opción 1, opción 2. Respuesta general. Vamos a ver, corazón. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Vamos a ver economía. ¿Qué nos dice mi querido Acuario? Economía, 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 economía. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Te van a llamar para un trabajo, para un proyecto. Viene lo que es una noticia, ¿vale? Sí, y veo que esa noticia, cariño, va a ser positivo para ti porque me hablan de oportunidades, la carta del As de Espadas. Oportunidades. Y cierras con la carta del Rey de Copas. Siento, cariño, que en ese lugar vas a tener buen ambiente de trabajo. Entonces, aprovecha esa oportunidad. Económicamente también te va a ir bien. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale la carta del 8 de bastos. Vas a recibir algún tipo de noticia o algún tipo de comentario de una persona que no está lo que es en tu zona de confort. A lo mejor de repente a través de las redes sociales o está fuera. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que estás lidiando con un Aries, pero también puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona dentro del trabajo o de los estudios. Esta persona también puede ser un compañero o compañera, pero también puede ser tu profesor, tu profesora, tu jefe o tu jefa, cariño. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en el cuerpo, piel trigueña, o si son de piel blanca están muy bronceados. No sé por qué no da la cara, parece que te oculta algo, o de repente tú me dices, Richard, yo siento que siente algo por mí, pero no me lo dices, tímido. Entonces lánzate tú, cariño, en plan lagarta, lánzate tú, en plan lagarto. La carta del 6 de bastos, mi querido Acuario. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que es famoso o famosa. Y posiblemente, cariño, vosotros tienen que estar en una relación, por decirlo, oculta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quieres escándalos, porque en estos momentos no te parece bien o a ellos no les parece bien, pero esta persona, cariño, no está con nadie. A lo mejor tú me dices, Richard, a lo mejor no me saca la luz con el pretexto que es famoso o famosa porque tiene a otro, porque tiene a otra. No, simplemente, cariño, prefiere mantenerse al margen. Luego, con el tiempo, pues simplemente te dará lo que es el sí o te dará la roca, cariño, ¿vale? Bendiciones, mi querido Acuario. Elemento fuego me sale mucho. Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser cualquier otro signo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, mi querido colágeno. Cuidado con los niñatos o con las niñatas. Te quiero.